Somos como somos, porque venimos de donde venimos. ¿Qué le vamos a hacer si al cerrar los ojos nos emocionan los mismos recuerdos? ¿Y qué le vamos a hacer si al abrirlos vemos con claridad el nuevo país que queremos? Un país sin terrorismo machista, con sanidad universal y educación pública. Un país de libertades sin mordazas, un país de naciones, diverso y solidario, laico y pacifista. Gracias por venir a esta invitación de Comisiones Obreras, que ya casi se convierte en tradicional, llegada la contienda electoral, que nuestra organización decida la realización de un acto, en este caso con un formato diferente al que solemos hacer o hemos hecho en otras ocasiones, en el que hemos invitado a los directores y a las directoras de los medios de comunicación de nuestra provincia y en el que estáis presentes candidatos de las formaciones políticas que tenéis representación en nuestra provincia. Como os decía antes, agradeceros que hayáis tenido el para bien venir y hacer un hueco para hablar de trabajo, para hablar de pobreza y para hablar de desigualdad. Y para dar prioridad a hablar de estos elementos en nuestra provincia, una provincia especialmente castigada por los efectos de la crisis, una provincia que reúne datos realmente escalofriantes. Los estudios recientemente realizados por nuestro Gabinete de Estudios de Comisiones Obreras certifican que Ávila se encuentra en la cabecera del ranking desgraciado de datos de toda la región, porque en esta provincia, desgraciadamente, se puede ser pobre aún teniendo trabajo. Y es que 1 de cada 3 trabajadores de nuestra provincia gana menos del salario mínimo interprofesional. Y es que en nuestra provincia tenemos los salarios medios más bajos de toda la región, la pensión media más baja de toda la región y las prestaciones más bajas de toda la región. A lo que sumamos el desgraciado dato de que nos debatimos con Zamora todos los meses en tener la tasa de desempleo más alta de toda la región y la tasa de dependencia en torno al 60% más alta de toda la región. Eso dice que más de 6 de cada 10 trabajadores sin trabajo en nuestra provincia no tienen ningún tipo de ingreso. Es en ese sentido en el que también tenemos la oportunidad de contar con nuestro secretario general. Ángel Hernández es el secretario general de la región. Y lo hemos invitado también para que esté con nosotros y pueda dar un poco más extensión a esos datos y a esos elementos que para Comisiones Obreras, como es obvio, un sindicato de clase, consideramos oportunos debatir, no solo en campaña electoral, sino a futuro después de la campaña, para el futuro de nuestra provincia y para el futuro de los trabajadores y las trabajadoras de nuestra provincia. Así es que, Ángel Hernández. Pues muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias a todas las personas que en representación de las 5 organizaciones políticas que en el ámbito de la provincia de Ávila tenéis representación en los diferentes niveles institucionales, y también muchas gracias a quienes venís en representación de los medios de comunicación, ¿no? Y a todas las personas que acompañáis a unos o a otros, ¿no? Bueno, decía antes Óscar que nuestra organización en Ávila parece que este tipo de actos, aunque con formatos diferentes en cada uno de los contiendas electorales, hoy es diferente al que hicimos antes del 20 de diciembre y el que hicimos en las elecciones generales, se está convirtiendo en un clásico, ¿no? Bueno, la verdad es que a nosotros nos gustaría no tener ningún tipo de protagonismo en este tipo de historias si el ordenamiento electoral de este país tuviera una regulación acorde con un sistema democrático y, por lo tanto, los debates electorales estuvieran recogidos y estipulados de una forma obligatoria en todos los ámbitos y en todos los niveles, para dar a conocer los diferentes planteamientos que tienen las fuerzas políticas, ¿no? Bueno, dicho eso, Comisiones Obreras a nivel del Estado habíamos decidido iniciar en la primavera una campaña sostenida hasta el día 7 de octubre, que es el Día Internacional del Trabajo Digno o Decente,
y poner encima de la mesa y a la opinión pública de este país y a la clase política uno de los grandes problemas que la crisis ha traído a nuestra sociedad, que es el aumento de la desigualdad y de la pobreza entre los ciudadanos y los trabajadores. Y, en fin, ha coincidido, no por decisión nuestra, esta repetición de segunda fase de las elecciones y entendimos que qué mejor momento de introducir este debate porque nosotros creemos que va a ser sustancial en el futuro de este país porque va a afectar a las personas más desfavorecidas de la sociedad española y también de la sociedad de Castilla y León. Y también con Carlos, seguís el orden y os insisto por favor en tratar de concentrar todo lo posible. Voy a concentrar todo lo posible, pero es una pregunta a todos, genérica. De lo que hemos escuchado y de lo que hemos podido ver en estos días de campaña, que todavía nos quedan por delante, hay una cosa que a mí me preocupa especialmente y me gustaría saber cuál es la opinión de cada uno y si pueden hacer, no genérico, sino centrado en la provincia de Ávila. Hemos hablado de propuestas, de muchas propuestas que a mí me resultan todas muy interesantes. Me encantaría que pudiéramos tener esta renta garantizada, que la gente tuviera mejores salarios, que todo el mundo encontrara un puesto de trabajo fijo, pero también ha apuntado muy bien que esto hay que pagarlo de alguna manera. Ahí va mi pregunta. ¿De dónde cada uno de los grupos políticos sacará ese dinero? ¿De subidas de impuestos? ¿A quién? ¿A quién no? Si en alguna de las propuestas esa subida de impuestos está camuflada y al ciudadano se le dice directamente vamos a mejorar esto, pero eso va a salir de su bolsillo, me gustaría un poco que centraran ese valor. Si os parece, hacemos una cosa, empezamos por Alberto. A la primera pregunta vamos en un sentido hacia la izquierda y podemos anotar y así establecemos un... Yo soy Alberto. Buenos días, gracias a Comisiones. Por centrarme directamente en tu pregunta, pues evidentemente, por vía impositiva, hay que modificar, hay que hacer una reforma fiscal progresiva. Y progresiva quiere decir que tienen que pagar más los que más tienen y pagar menos los que menos tienen, cosa que ahora no está ocurriendo. Nos encontramos en una situación en la que la capacidad recaudatoria de la hacienda pública está un 8%, en 8 puntos por debajo del PIB. Hay formas de hacerlo. Hay que evitar el fraude fiscal. Hay que mejorar la dotación de la agencia tributaria para acabar con ese fraude fiscal. Porque nosotros coincidimos prácticamente al 100% con todas las propuestas que nos ha presentado Gelo. Sí estamos por un salario mínimo que hay que aumentar. Y además decimos concretamente que en los 2 primeros años tiene que llegar a 800 euros, con el fin de acabar la legislatura en 900 euros. Es una cosa muy moderada, no nada del otro mundo. Pero hay que recaudar para conseguirlo, hay que recaudar. Me centro en eso nada más, seguro que después podemos hablar de reformas laborales que también vemos imprescindibles, porque el asunto, el meollo de la cuestión, es que las políticas económicas que se han aplicado desde que comenzó la crisis no solo han sido injustas, sino que además han sido ineficaces. Han sido ineficaces porque ahora mismo, 2 años después del comienzo de la crisis, nos encontramos en una situación de emergencia social. Y en la provincia de Ávila también. Y los datos son espeluznantes. Entonces, no se puede hablar de catálogos de IKEA. Es nuestro programa electoral, que por cierto se ha agotado, yo no le tengo, no me dio tiempo a comprarlo. Costaba 1,80 € y no le tengo. Tengo otras cosas, por supuesto, tengo toda la información que planteamos y bueno, pues cada uno hace sus programas electorales como le viene en gana, ¿no? Solo una materia, sí. Perdóname. La división entre ricos y pobres, ¿qué sería un rico en Ávila? Porque yo entiendo que una persona que durante toda su vida ha trabajado y ha ganado dinero no es tampoco un delincuente.
Pues un poco, Efectivamente, pero es que parece como que los ricos son malos y entonces tienen que estar castigados y pagar más, cuando a lo mejor se lo han ganado con el sudor de su frente, y hay muchos casos en Ávila de gente que ha empezado de cero y ha conseguido un dinerito. Esa distinción ayer se le fue un poco, yo creo, el 40% al candidato Iglesias. 40% más de ricos en España, pues ojalá, ¿no? Si hubiese un 40% más. Eso significaría que las cosas van bien, porque a lo mejor le bailo un poco los números. Pero un poco esa distinción, Sí. ¿quién es rico y quién es pobre? Sí, sí. ¿El que gana un sueldo razonable o...? Sí, bueno, yo no pude ver el debate porque venía de carretera desde la Cajara. La COPE Pero- lo daba, ¿eh? ¿Perdón? Que la COPE lo daba. Sí, es que me has dejado acabar, no me vi las caras, pero lo escuché por la radio, Bueno, la distinción entre ricos y pobres Carlos, es por... disculpe un momento, por Sí, favor, lo siento. por la magnitud os pido telegráficos, por favor, para que no se nos alargue mucho, tanto a los directores como a los candidatos. Remitiros a la respuesta de la pregunta, ser telegráficos no se va a hacer larguísimo, ¿no? Disculparos, pero es importante eso. Remitiros a la respuesta a la pregunta y ser telegráficos, ¿vale? Bien, hablando del impuesto de patrimonio, por ejemplo, que se ha rebajado en estas legislaturas, nosotros proponemos que se suba. El impuesto de patrimonio a partir de 150.000 euros. Pero unas cantidades muy moderadas que pueden ayudar. Eso los cálculos, porque nosotros también tenemos una memoria económica en nuestro programa, supondría solamente eso unos ingresos de 3.000 millones de euros al año. Sí, la gráfica. Bien, pues buenos días. Somos como somos, porque venimos de donde venimos. ¿Qué le vamos a hacer si al cerrar los ojos nos emocionan los mismos recuerdos? ¿Y qué le vamos a hacer si al abrirlos vemos con claridad el nuevo país que queremos? Un país sin terrorismo machista, con sanidad universal y educación pública. Un país de libertades sin mordazas, un país de naciones, diverso y solidario, laico y pacifista. Un nuevo país.